Buenos días, pueden tomar asiento. Vamos a hablar una palabra que nos va a hacer entender muchas cosas, ¿no? Porque nosotros nos preguntamos a veces de por qué suceden ciertas cosas. Así que cuántas cosas pasan en el mundo y situaciones muy complicadas en nuestra vida. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué, digamos, se beneficia a veces la injusticia? Hay un pleito de abogados, siempre el pobre pierde, ¿no? O sea que es como que va ganando siempre el que tiene poder. Entonces, y Dios en su palabra, el que quiera buscar la Biblia, Habacuc, el libro de Habacuc, está ahí al lado de Ageo. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, este profeta, ¿no? Veía en el pueblo de Judá, estaba en el pueblo de Judá. Y usted sabe que este hombre observaba eso, ese vivir como hoy. Hoy estamos pasando esa situación. Entonces veía mucha injusticia, se dolía mucho por lo que pasaba, que notaba que el que tenía poder acomodaba todo, los pleitos los ganaba, y el pobre siempre perdía. El pobre, estamos hablando pobre económicamente, pobre a lo mejor espiritualmente, que la gente, digamos, se aprovechaba de él. Este hombre sufría mucho. Entonces, acá viene el desenlace de este hombre, de, digamos, pleitar con Dios. ¿Qué hace? Le dice a Dios, ¿por qué? Le pregunta, ¿por qué está pasando tanta injusticia? Porque el pueblo estaba viviendo muy mal. Ya se había, digamos, era un pueblo de Dios, porque estaba el pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del norte era Israel y el pueblo del sur era Judá. Ya el pueblo del norte había sido asediado por los asirios y lo habían llevado a cautiverio. Entonces los tenían, digamos, los habían tomado, habían destruido todo. Y Judá no, Judá venía, en ese momento estaba Joacín, el rey Joacín. Pero ¿qué pasa? Se fue deteriorando el pueblo, ya se fue mezclando todo, toda la cultura, perdieron la seriedad, las cosas de Dios, perdieron el camino, lo que se llama el camino. Entonces cada uno hacía riqueza como podía, ganaba dinero injustamente, estaban muy desvirtuados del camino del Señor. Entonces ese pueblo, este profeta, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces le clama a Dios, le pide a Dios, le pregunta a Dios, como nos preguntamos nosotros en nuestra vida, ¿por qué suceden esas cosas, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? La muerte de un niño que no hizo nada, y se lo lleva. Todo tiene un porqué y Dios tiene todo en las manos de él. Entonces, este hombre, ya le voy a leer para que entiendan cómo comienza él a cuestionarle a Dios, y Dios le habla. Es así como también nos habla en nuestra vida. Nosotros queremos a veces escucharlo y a veces no. Cuando no nos conviene, no lo escuchamos a Dios. Pero Dios nos habla. ¿A través, sabe de qué? De sentimiento, de pensamiento. Dios trae un buen pensamiento que dice, cambia tu vida. Para estar cerca de Dios, para estar con Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Dios siempre está atrás nuestro, al lado nuestro, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y arrimarnos a Él. Porque si no, ¿cómo se puede agradar el hombre si no está en el camino del Señor? Ahí están todas las bendiciones, están ahí. Y este profeta le cuestionaba a Dios. Le cuestionaba por su pueblo, porque estaba viviendo muy mal, muy desordenado. Y la pregunta del profeta, yo se los voy a leer para que presten atención. Dice, en tono así de pregunta, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia
y no salvarás. Mira lo que le estaba preguntando. Veía mucha injusticia. Él se dolía por mucha injusticia. Mucha gente no lograba, digamos, salir del problema. ¿Pero por qué? Porque estaban viviendo mal, le estaban dando la espalda a Dios. Estaba muy alejado ese pueblo de Dios. Ya había caído muy profundamente. Cuando estaba Josías, que era un rey, tres reyes más atrás, ¿no? Josías fue el último rey que gobernó bien con Edu, porque el gobernante es el que iba educando a su pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Venía ordenadamente. Ya después el otro empezaron digamos, a caer, a decaer, y cualquier cosa le daba igual. Entonces se fueron perdiendo en el camino. Y le dice, sigue hablando, ¿no? Habacuc, y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Mire usted, el injusto tomaba el justo. Ellos se sentían, ¿no? Como que eran muy del Señor, como que estaban en el camino del Señor, pero el pueblo estaba corrompido. Ellos se sentían, ellos creían que eran mejor que los otros. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que Dios nos habla, y de muchas maneras nos habla Dios. Y más adelante, la respuesta de Dios, mire lo que le dice. Quiero que entiendan esto. Dios prepara un pueblo que se llama, ¿cómo es? Que es Babilonia. Los prepara el pueblo de Babilonia, que eran unos impíos bárbaros, eran una gente de la más baja, eran pleiteros, iban tomando pueblos, destruían todo, ¿viste? Bueno, pero ¿qué pasa? Dios prepara un pueblo, a veces está Dios detrás de lo injusto, ¿no? ¿Para qué? Porque tenía que enderezar a su pueblo Dios. ¿Y cómo lo enderezaba? Si le decían acérquense a Dios y su vida va a cambiar. Pero ellos no escuchaban. Entonces, ¿qué hizo Dios? Preparó un pueblo, el pueblo de Babilonia, ¿no? Dice así, Dios le dice a Habacuc, le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no creeríais. ¿Ve? ¿Usted creería que Dios prepara un pueblo malo para corregir el pueblo de él? No entra en la cabeza. Decimos, ¿cómo Dios es misericordioso, Dios es amor? Pero suceden, porque a su pueblo tiene que enderezarlo, porque si no entienden con palabras, tienen que entenderlo con alguna cosa. Y Dios es justo, Dios a veces castiga y a veces no castiga. Eso está en uno, ¿no? Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos son los babilónicos, los de Babilonia. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Mire usted, es el pueblo que preparaba Dios. Estaba preparando, quería que entendiera Habacuc de que estaba preparando Dios un pueblo para castigar al suyo, que es Judá, ¿no? Entonces, empieza Habacuc a pensar y a entender que todo está en manos de Dios. A veces nosotros no creemos, nos pasa en la vida, que suceden cosas malas y creemos que son casualidades. No son casualidades. Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que los miremos a Él. Tenemos que mirarlo a Él. Y mire, después habla muchas cosas en la respuesta de Dios, ¿no? Que es un pueblo formidable, y terrible. Dice, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos creían que tenían dioses poderosos. Ellos tenían dioses de figuras de dioses que no hablan, eso de madera, ¿vio? Pero ellos creían que su Dios
sus dioses eran fuertes, pero era el Dios verdadero, el Dios de Israel, de Judá, que es el que hacía que suceda eso. Entonces, y viene respuesta, dice, la segunda pregunta del profeta, ¿no eres tú, a Dios le dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, dice. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? O sea, ellos se creían justos, el pueblo de Dios. Es lo mismo que decir yo voy a la iglesia. No, vamos a la iglesia, pero fuera de la iglesia, ¿actuamos como un verdadero creyente? ¿Actuamos como un verdadero conocedor de la palabra de Dios? Digamos, el creyente tiene que actuar en todos lados, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Entonces contesta, mira, Habacuc va entendiendo todo y le contesta a Dios, ¿no? O sea, un pensamiento. Sobre mi guarda estaré, dice él. Vio que a veces cuando estamos esperando, cuando le pedimos a Dios algo, ¿no? Que Dios se revele, que Dios no. Tenemos que estar, quiere decir, nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar abierto ¿a qué? A la voz de Dios. Porque Dios puede usar una persona. Viene un Juan Nadie y te dice, ¿por qué no? Te hace la mente, si está preparado, te hace un clip. Es la palabra que yo necesitaba. Lo que Dios lo mandó a decirte. ¿Eso me entiendes? Porque Dios se manifiesta de múltiples formas, digamos. Entonces, por eso este hombre le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿No? O sea que estaba pendiente de que Dios le dé el mensaje que necesitaba. Ese mensaje que necesitaba para su pueblo, porque estaba intercediendo por el pueblo, que un pueblo desobediente, un pueblo desordenado. Pasa en nuestra vida. Nosotros ¿cuántas veces nos desordenamos? Cuando nos desordenamos nosotros, ¿sabe lo que se desordena? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras amistades. Todo se desordena y se vive mal. Cuando nosotros estamos con Dios, cerca de Dios, todo empieza a tomar un cauce diferente, un camino diferente. Es algo que no tiene explicación, le digo, no tiene explicación. Por eso tienen que esforzarse. Siempre hay que, digamos, estar firme en el camino del Señor. No importa lo que... Ya va a ver usted más adelante qué es lo que dice este hombre al final de todo, ¿no? Lo que dice. Y Dios... Usted sabe que llegó los babilonios, los caldeos, llegaron a Judá, arrasaron con todo. Dice, no moriremos, que no morirá. Dios tenía el control de las personas que iban a sufrir, porque tenían que ver. Miren, Dios los había sacado de Egipto a su pueblo, y los hizo caminar 40 años por el desierto. Nos va enseñando qué significa el desierto, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos conozcan el poder de Dios. No tenían que comer, Dios les mandaba comida. No tenían que beber, Dios les abría la peña, agua les daba. Entonces, este pueblo, hasta que un día se estableció en un lugar. En el hemisferio, digamos, norte estaba Israel y en el sur Judá, que es el mismo pueblo, ¿vio? Nada más que estaba dividido, se habían dividido por una causa de ellos, digamos, de los mismos convivientes, ahí va. Y entonces ellos se fueron deteriorando, tomando, digamos, relajándose las cosas. Así nos pasa a nosotros también, porque nosotros andamos, hay días que andamos, o años que andamos, con las pilas, el trabajo, el orden, la seriedad. Y un día pisamos un corcho o cualquier cosa y nos rebalamos y ya se desordena la casa.
entra a la casa. Cuando entra el desorden a la casa, es muy difícil ordenarla. ¿Por qué? Porque empiezan los pleitos, los enojos de uno, de otro, y todos nos queremos justificar, ¿vio? Somos más mansos que la paloma. Pero ¿qué pasa? Se cae todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este hombre estaba esperando la revelación de Dios, que Dios le hablara, porque nosotros nos preguntamos, en la vida actual, como estamos viviendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese que roba, vende droga, qué sé yo, vive mejor que nosotros, no es castigado? ¿Me entiende? Y usted un pobre, que si no paga el alquiler, un poco más lo llevan preso, ¿vio? ¿Me entiendes? Así, entonces consideramos como injusticia eso. Entonces este hombre seguía esperando. Entonces Dios le revela esto. Mire, quiero que entendamos esto. Acá en su palabra castiga al impío. ¿Qué sería el impío? Serían los caldeos, los babilónicos, pero también a los impíos de Judá, de su pueblo. Ya Israel estaba pagando sus cosas ya en ese tiempo. Ya había sido, la habían llevado a cautiverio, y Judá como que era más buena, entonces duró un poco más de tiempo. Pero también lo llevó a cautividad, como Babilonia. Y Dios le decía esto, mire, escuche, quiero que entienda esto acá. Dice, y Jehová me respondió, decía Habacuc, y dijo, escribe la visión que te declarará en tablas para que corra el que la leyere en ella. La palabra es así. Cuando nosotros leemos el mensaje de Dios, tenemos que tomarlo seriamente. Y si lo leemos y Dios dice que abandonemos esto, tal cosa como estamos viviendo, tenemos que abandonarlo y salir corriendo. Dice, para que lea, corra, porque su palabra se cumple. ¿Me entiendes? A lo mejor no se cumple en estos meses, en estos años, pero que llegar, llega. Entonces, ¿qué pasa? No tiene que esperar que, dice, cuando ve que el quilombo cambie. Muchos son esos pensamientos, pero no, tenemos que cambiar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos enseña, cuando se manifiesta Dios. Y le dice aquí, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. En tablas decía, serían que la anote, ¿vio? Para que todo el mundo la conozca. Dice, para que corra el que leyere en ella, ¿no? El que leyere. Por eso, ¿quiénes son los que acatan la palabra o se acercan a Dios? Los que leen su palabra. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra, ¿no? Por el leer la palabra también. Dice, y aunque la visión tardare por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya en aquel tiempo hablaba de la fe, mire usted. Es palabra de Dios, ¿no? Dice, le vuelvo a leer, porque usted va a leer mucho sobre la fe, ¿dónde? En el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús. ¿Me entiende? Dice, el que por la fe vivirá, dice, el que cree en Cristo, el que cree en Dios. Entonces, pero antes era, digamos, tenía que... Porque, ¿cómo comienza todo? Todo comienza cuando Dios establece la ley, con Moisés. Establece la ley, pero el hombre era como a modo de acusatorio, porque la ley nos acusaba de que estábamos viviendo mal. Entonces queríamos buscar un orden en nuestra vida, pero nunca lo cumplía, el hombre nunca lo cumple, ni lo va a cumplir, no, el hombre nunca, porque siempre tiene una falla, siempre. Todos, yo le puedo asegurar, puede ser una buena persona, un buen creyente, pero seguro que algo no anda bien, nos pasa a todos. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Muy bien. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es el justo? Es la persona que cree en las cosas de Dios, que se acerca a Dios. ¿Sabe qué? Que se cae, que tropieza y se quiere levantar. Y le pide al Señor, le dice, Señor, perdóname, nuevamente te fallé. Mañana sale el sol, voy a cambiar. Y mañana, ¿sabe lo que hace? Vuelve a chocar la misma piedra.
Porque nos pasa, porque somos así, ¿vio? Bueno, acá habla de la advertencia de Babilonia y de Judá. ¿Cómo sería? La advertencia al impío, digamos, con el hombre que es incorrecto, que no ama a Dios, que tiene orgullo, que tiene complacencia en las cosas malas. Entonces Dios dice esto. Porque todos hablamos de un Dios bueno y sanador y justificador. No. Dios es como un padre. Un padre va a ser bueno, va a hacer las cosas bien, felicitaciones y te va a ayudar. Pero cuando va a hacer las cosas mal, también se enoja, ¿viste? Bueno, dice así, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No ha de levantarse ningún refrán ni sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Sería del mal de ver las cosas, ¿no? Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los hombres de otros pueblos te despojarán. Por eso Dios nos está diciendo bien que si una persona es buena, va a obtener buen resultado. Pero una persona mala, que acumula, que si es malo, y te van a llegar los mismos que vos robaste, te van a robar. Una forma de decir, ¿no? Nos está enseñando. Esa es la ley del talión, ojo por ojo. Bueno, dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Cuando dice para poner su casa en la altura, en el nido, es como el águila, ¿veo? El águila en la montaña, ¿quién va a ir allá a molestar? No puede llegar nadie. Dice, como el que recoge, ganancia injusta, dice, aunque se ponga en un nido en la altura, la va a pagar. Lo está diciendo Dios, ¿no? No lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios le habla no solo a Babilonia, sino a su pueblo, para que vayan entendiendo. Entonces viene la parte final, ¿no? La parte final, hay una oración muy especial, que es la oración del profeta a Dios. Es como si fuera un salmo. Yo le voy a leer un pedacito, pero después nos vamos a detener en un himno de fe que se llama. Es lo que Habacuc al final entiende de todo el mensaje de Dios que le dio a él para que él hable a su pueblo. Pero les habló y no entendieron. Por eso fueron a cautiverio. Babilonia los arrasó con todo, ¿no? Y se los llevó. Dice, oración del profeta, mire. Oración del profeta Habacuc. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte Parán. Eran, digamos, unos pueblos que había alrededor y decía que Dios iba a venir de ese lugar, ¿vio? ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Pero Dios los iba a guardar. Iban a ser cautivos, llevados, digamos, como presos, iba a ser colonizados, digamos, pero Dios iba a guardar sus vidas. No iban a morir, ¿no? Dios permitió que sean tomados, pero no, digamos, destruidos. Así, se levantó y midió la tierra. Bueno, son todas las obras de Dios, las que hizo Dios, de lo grande que es. Por eso, Habacuc, estaba diciendo la omnipotencia de Dios, digamos, lo grande que era Dios. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Bueno, todo hablaba de Dios, todas las cosas buenas de Dios.
porque este profeta creía. Pero mire cómo termina. Termina con un himno de fe. Quiero que entiende esto. El himno de fe es, digamos, mire el entendimiento que llegó este hombre diciendo. Le leo la palabra acá, ¿no? Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, ¿qué estaba diciendo? Si no tenemos fe, es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que creer y confiar. Aunque se esté desmenuzando, destruyéndose alrededor nuestro las cosas, ¿no? Así las situaciones y qué sé yo, arrima la puerta, Pucho. Como es, le digo una cosa, nosotros tenemos que confiar en Dios. Porque Dios está todo en sus manos, nada está librado al azar de Dios. Nosotros tenemos que confiar que lo que está sucediendo por algo pasó. Mire, yo le cuento una cosa, le voy a contar una pequeña historia. Usted sabe que había un hombre, ¿no? Eran, digamos, una pareja, ¿no? Eran muy creyentes, eran personas, un matrimonio perfecto, en la palabra de Dios, trabajaban en la iglesia, eran maravillosos. Y queda embarazada ella. Y después el hijo, cuando iba a nacer, lo pierde. Pierde el hijo. Y imagínense en esa situación que vos te sentís que estás bien, muy agradecido a Dios y todo, y te pasa eso, ¿cómo actuás? ¿Cómo te plantás ahí? ¿Le decís gracias a Dios? No, te pones mal y cuestionás. Por eso a Habacuc le pasaba eso ahí. Cuestionaba. ¿Por qué? Por las injusticias. Consideraba a cosas que consideramos injustas. A veces, ¿sabe para qué? Es para bien de nuestra vida. Cuando nosotros estamos perdidos, muy perdidos, ¿no? Dios nos busca. Dios, digamos, mejor dicho, nosotros nos acercamos a Dios. En medio de toda esa desgracia nos acercamos a Dios y le abrimos el corazón. Y Dios entra en nuestro corazón y nos empieza a hablar. Nos empieza a querer cambiar. Porque Dios, cuando nosotros lo aceptamos a Él, es ahí donde cambia nuestra vida. Donde nosotros permitimos que Dios... Por eso dice la palabra de Dios, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno escucha mi voz, con su voz lo está hablando el Señor, ¿no? El que abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Dios nos está llamando. Y este hombre reconoció el poder de Dios. Entonces entendió que aunque los animales estén mal, aunque digamos las uvas no florezcan, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga nada, termina diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque las cosas malas, mejor dicho, nosotros las consideramos malas, pero para Dios no es mala, porque Dios está atento, está cerca ahí. Cuando nuestra situación es mala, que nosotros consideramos mala, es cuando Dios tiene un espacio, cuando tenemos un lugar para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que no podemos cambiar, que no podemos ordenarnos. ¿Y qué hacemos? ¿A quién recurrimos? A Dios. Porque no hay otro. Y Dios, en su gran misericordia, Él nos recibe y nos permite estar cerca de Él. Y comienza nuestra vida a cambiar. Yo puedo hablar un testimonio hermoso, ¿no? ¿Cómo cambió Dios mi vida? ¿Cómo era yo? ¿No? Económicamente andaba muy bien, no me faltaba nada. Pero había algo que me faltaba. Un vacío en el corazón. Porque es eso ese grave problema. Podemos tener dinero, podemos no tener nada y estar caídos, pero y nos sentimos vacíos, que todo nos sale mal. Es como que el mundo nos da la espalda. Y es ahí cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Y entonces comienza nuestra vida a cambiar.
Pero ¿qué pasa? Tenemos que permanecer. ¿Y para cómo Dios, sí, sí, sí. Bueno, para cómo el Señor nos da una oportunidad, nos quiere dar una oportunidad. Pero ¿sabe qué? El Señor lo que está permitiendo es que nosotros tenemos que ser serios. Tenemos que abrir nuestro corazón seriamente y decir, Señor, a partir de hoy te voy a servir el resto de mi vida. Eso es lo que tiene que decirle. ¿Para qué? Y el Señor comienza a cambiarnos, pero tenemos que esforzarnos. Nos vamos a caer en el camino. Claro que nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos, ¿no? A veces le fallamos al Señor. Pero lo importante va a ver usted la obra que hace el Señor. Hace algo maravilloso en nuestra vida, cambia nuestra vida. A veces no creemos, porque es digamos como veo mucha gente que viene y busca de Dios, ¿no? Están mal, buscan de Dios y Dios le da lo que necesita. Porque Dios es bueno, Dios también te da, pero ¿qué hace? Se van a su casa y no vuelven más. Y es cuando más tienen que agradecer a Dios, es digamos quedarse con el que da el regalo, no con el regalo. El regalo es una salvación de un problema solucionado, pero tenemos que quedarnos con el que nos dio el regalo. Así, yo quiero que entiendan esto, se lo voy a volver a leer, aunque lo que dijo Habacuc al final, que entiende a Dios de cómo obra Dios, porque Dios no deja pasar ninguna injusticia. Todos vamos a pagar a su debido tiempo. A veces podemos estar muy arraigados en la palabra de Dios, pero suceden cosas que vienen de antes, que venimos arrastrando, Dios. Pero es bueno creer en Dios, que Dios nos dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Mire, perdió, digamos, no tiene nada. Este hombre se quedó sin nada, pero dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que nunca se olvide que Dios está trabajando, siempre está trabajando. Me escapé de lo que le estaba contando recién, de esa pareja que perdió el hijo, ¿no? Y se cuestionaban de Dios. ¿Saben qué terminaron haciendo? Haciendo una, digamos, una ayuda a los otros que perdían los hijos. O sea, se hicieron unos líderes en entendimiento de la causa de perder a los hijos. Así que ¿cómo es que le llaman? Bueno, hicieron una obra muy importante. Así que fueron unos grandes consejeros para todos los padres que perdían los hijos. Por eso, Dios tiene todo bajo control. Eso es lo que tienen que entender. A causa de que perdió el hijo, mire, se hicieron líderes en una obra muy importante con grandes consejeros para aquellos padres que pierden los hijos. Bueno, pónganse de pie. Ya nos vamos yendo. Crean en el Señor. Y dice, si no tenemos fe, es muy, muy difícil agradar a Dios. Así, bueno. Amado Padre, queremos darte gracias. Gracias por tus palabras, gracias por las cosas que has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tome control sobre nuestra vida. Que tome control sobre cada situación de nuestra vida, Señor. Sabemos de que tú tienes el control, de que nada escapa de ti, Señor. Y confiamos plenamente. Señor, una bendición especial para cada uno de los que están acá adentro. Que reciban y que elaboren en su mente y en su corazón las cosas que tienes preparadas. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Una ofrenda de palmas para el Señor.